Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Day Universos. En esta ocasión, para los que eh, estaban en la transmisión en vivo y no pudieron desde el portal www.circuvolador.org, esto que escuchamos al inicio del programa corrió a cargo de la banda británica Queen, y esto se llamaba Killer Queen, que fue esta rola fue la primera en la que se presentaron en televisión, en cadena nacional, y de ahí pues obviamente todos sabemos el gran éxito que sería Queen posteriormente hasta todavía en la actualidad. Y bueno, el tema de hoy, para aquellos que vieron el flyer, hoy vamos a estar hablando de la monarquía, un poco de la historia de lo que es la monarquía, de la mano de ciertos sucesos, bueno, mejor dicho, el suceso que ocurrió la semana pasada cuando el puente de Londres cayó, es decir, cuando por fin, después de tantos años, la reina Isabel II entregaría el equipo. Ahora sí que heredaría el trono por fin al buen Carlitos después de tantos años de espera. Y hay quien se menciona, se especula de que con la muerte de la reina Isabel II, la monarquía en Gran Bretaña llega a un declive total, es decir, prácticamente a una ruptura de la cual muy difícilmente se va a poder recuperar. Cuando comienza esta cuestión de la monarquía en ciertos países, como por ejemplo Rusia, Inglaterra, etcétera, se decía que la monarquía iba a ser la encargada de traer una especie de paz social y la estabilidad que debía mantenerse bajo los principios, fíjense, principios de democracia, y ordenar algunas alternativas para un gobierno. Es decir, en un principio la monarquía sí iba a reinar, pero quien iba a tomar ciertas decisiones de gobierno iban a ser otras instancias gubernamentales. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, obviamente la reina Isabel era la regente, era la reina de Gran Bretaña, pero había un hombre que era quien llevaba el gobierno. En este caso era el primer ministro, Churchill. Entonces básicamente la monarquía sí de cierta forma tenía control, tenían decisiones, pero pues a final de cuentas Churchill junto con el parlamento fueron los que llevaban la batuta, y bueno, así ha sido durante mucho tiempo. En realidad, pues esta cuestión de la monarquía, esta cuestión de que hubiese un rey, reina, príncipe, princesa, aún hoy en día, por ejemplo, en Bélgica, en Dinamarca, Luxemburgo, en Mónaco, Holanda, Noruega, obviamente España también, Suecia, tienen todavía esta cuestión de la monarquía, y no nada más en Europa. Por ejemplo, en África, como en Buganda, como en Swansulu, Lesoto, Marruecos, Suilandia. En Asia también, en Bután, Brunei, Camboya, Japón, Malasia, Nepal, Tailandia, e incluso en Oriente Medio, en Bahrein, Jordania, Kuwait, con estos jeques, estos emiratos, en Qatar, en Arabia Saudita, y en Oceanía, por ejemplo, en Tonga, en Samoa Occidental. Es decir, la gente que cree que la monarquía existe solamente o existía solamente en Inglaterra, pues vemos que no, todavía está repartida en lo que es Europa, Asia, África, Oceanía y una parte de Oriente, del continente asiático, aunque difiere mucho este tipo de monarquía dependiendo del país y dependiendo también obviamente del el continente. Hay países en donde la monarquía básicamente podríamos decir que está de adorno, porque ellos no son los que toman las decisiones de gobierno, sino que hay un regente, lo que les comentaba, un primer ministro interino, quien realmente toma la batuta. En el caso de Holanda, Noruega, Mónaco, Luxemburgo, ahora sí que de ese modo es como se lleva a cabo. Pero en otros lugares, como en Marruecos, como en Brunei, Camboya,
sí es el rey el que toma totalmente las decisiones de gobierno. En Japón, ya después de terminada la Segunda Guerra Mundial, esta figura tan mítica, tan polémica incluso del emperador, pasaría a un plano totalmente de lado, es decir, se le restaron privilegios e importancia. Vamos a platicar en algún momento en el programa acerca de este personaje, el último emperador de Japón, que déjenme decirles que de ser el hombre que tenía poder absoluto en Japón, de tener el mando, este hombre termina prácticamente como indigente en las calles huyendo porque querían asesinarlo. Pero bueno, la historia de la monarquía, o para poder construir una definición que englobe lo más posible todas las características que llevan a cabo esto, tal cual la monarquía, se comenzaría o tendríamos que comenzar analizando un concepto básico. Es decir, el concepto básico de lo que es la monarquía o en qué consiste la monarquía. Se puede decir que ancestralmente la forma más restrictiva de oligarquía o de monarquía absoluta se funda a base de la voluntad de unos cuantos individuos, es decir, donde solamente una persona comanda y las demás obedecen, llámensele señor, llámensele feudo, llámensele rey, obviamente, o en el caso, por ejemplo, de la antigua Persia, a Jerjes le llamaban el dios hombre, es decir, era un hombre tal cual de carne y hueso, pero pues él decía que tenía poderes de los dioses, que era un dios básicamente. Bueno, es decir, donde de acuerdo con Robert Michaels, la justificación legal de este tipo de régimen deriva en ciertos motivos de la metafísica trascendental, basado en una especie, vamos a llamarlo, de lógica, en la cual una entidad, vamos a llamarla en este caso Dios, es el que le otorga este poder a los hombres, a un hombre o a una mujer, o a unos hombres o a unas mujeres, para gobernar, es decir, en este gabinete. Porque en el caso, por ejemplo, de Francia y de Inglaterra, y más de Inglaterra que de Francia, porque en Francia, después de la Revolución Francesa, es cuando deja de existir esta monarquía con... pasan por la guillotina a este Luis XVI, si era Luis, no me acuerdo de qué número llevaba, y a María Antonieta, y después de esto se instituye una república, pero unos años más tarde el buen Napoleón Bonaparte vuelve a instituir esta monarquía en la cual él, en lugar de autoproclamarse o coronarse como un rey, se convierte en un emperador. Hay una diferencia por ahí entre emperador y rey, bueno, la vamos a platicar más adelante. ¿Por qué comentaba esta cuestión metafísica de Dios y los hombres? Porque precisamente cuando Napoleón es coronado emperador, manda traer al Papa, porque el Papa se supone que era el único designado para poder coronar a un hombre o a una mujer como un rey, o en este caso un emperador. E incluso cuando la costumbre dicta de que cuando se le pone la corona encima de la cabeza al hombre o a la mujer, para así hacerlo rey o reina, se dice, palabras más, palabras menos, de que Dios en persona les está confiriendo ese poder para reinar en la tierra en su nombre. Es decir, algo bastante, es que no sé cómo decirlo, medio extraño, pero es una cuestión que se comparte entre lo social, entre lo político y obviamente también entre lo religioso. Debido a la diferente evolución desde que comienza todo esto, una evolución histórica de la monarquía en los diversos contextos históricos que podemos encontrar en cada nación, porque cada nación tiene también la diferente forma, no nada más de coronar, sino también ellos de llevar esta cuestión de fungir como rey o como soberano de una nación. Se puede encontrar un rol cambiante que los ha hecho o tratado de hacer, adaptarlo a diferentes formas de gobierno. Existen los reyes que por su importancia en la que ellos dicen tener,
ellos no quieren saber de gobierno, de tomar decisiones, expedir leyes, etcétera. Eso lo relegan a una especie de gabinete y ellos solamente se dedican pues a vivir la vida loca, a viajar, a gastar, a vivir con todas estas comodidades. Por ejemplo, en el caso del Tíbet, que ya habíamos tenido un programa platicando de esto, en el caso del Tíbet ellos tienen un regente que podríamos llamarlo o que podría fungir como una especie de rey o de soberano, y es el Dalai Lama. Aunque el Dalai Lama es diferente la monarquía, por así llamarlo, que se vive o que se tiene en el Tíbet a una monarquía, por ejemplo, inglesa. Bueno, para eso hay que empezar que, por ejemplo, el Dalai Lama no puede regresar al Tíbet porque todavía está bajo el dominio, control de la China comunista. Pero antes de que estuviese bajo el control, la figura de la monarquía del Dalai Lama en el Tíbet, pues básicamente era una reencarnación de una entidad religiosa muy importante, rayando prácticamente en lo sagrado. Ahí ya se mezcla lo que les comentaba, que es lo político, y se mete también lo que es lo religioso, elevado a un nivel mucho más fuerte o poderoso, vamos a llamarlo de esta forma. Ahora bien, el proceso histórico de una monarquía ya tal cual instituida como una forma de gobierno entre las naciones deriva en lo que actualmente se conoce como una monarquía constitucional. Ese es el nombre, que difiere de su antecesora, en el que el monarca aceptaba trabajar junto con otras instituciones democráticas para gobernar. Es decir, el monarca estaba en conjunto, él tenía cierto poder, pero no tenía el poder absoluto de decisión, sino que había otras, como por ejemplo lo que había en la antigua Roma con el César, en que el César tenía absoluto poder, pero el Senado era quien ayudaba a que esas decisiones del César o esas leyes que se promulgaban se llevaran a cabo. Aun cuando el César proclamara, si el Senado decía no, pues no se llevaba a cabo. Bueno, para esto tendremos que avanzar todavía decenas de años, hasta que aparece algo llamado rey o jefe de estado, que todavía se sigue utilizando el término, aunque simplemente es un término. Prácticamente a cualquier presidente de cualquier país se le llama de esta forma, jefe de estado. Es en donde manteniéndose una voluntad del pueblo, es decir, el pueblo es quien pone a este regente, en este caso a este rey, para que asimismo lo gobierne, y el pueblo también posee soberanía sobre el parlamento electo, que lo elige, valga la redundancia, el mismo pueblo, encabezado por lo que se le llama el primer ministro. Lo que este sistema de gobierno ya se ha implementado, como les comentaba, en la Gran Bretaña actual. Ahora bien, y yendo un poquito buscando las raíces de esto, las raíces de la monarquía constitucional, esta tendría sus raíces en un proceso constitucional más centrado o marcado en lo que es el Reino Unido, para limitar los poderes del monarca, porque no sé si por ahí tienen ciertas nociones de la historia, pues generalmente los monarcas, y sobre todo los monarcas de la Gran Bretaña, habían acumulado desde la baja Edad Media más o menos una construcción de forma mixta de gobierno con altibajos hasta, les comentaba, la revolución de 1668, continuando con una forma de gobierno un poco más equilibrada hasta el siglo XVIII. Se fueron adaptando. ¿Por qué adaptando? ¿Y por qué, si esta gente tenía tanto poder, tenía tanto dominio, por qué decide adaptarse? Bueno, pues porque ya habían guillotinado a un rey y una reina 200 años atrás, y se tenían que adaptar a ello, porque si no corrían el riesgo. A lo mejor no los iban a guillotinar, pero el mismo pueblo les iba a quitar, por un lado, parte del poder que ya habían acumulado, y el poder
pues conlleva, más allá de una gran responsabilidad, como diría el tío Ben, el poder conlleva obviamente lujos, posición económica, dinero, etcétera, etcétera. Es entonces cuando aparece algo a lo que se le llama la monarquía parlamentaria entre los siglos XIX y el siglo XX, en los que pasa a ser una especie de monarquía un poco más liberal, una monarquía más democrática, más abierta no solamente al diálogo, sino a una monarquía en el cual le dan cierto peso a lo que es el pueblo. Esto es lo que existe hoy en día, incluso ahora ya hace, creo que el día de ayer, si no me equivoco, el buen príncipe Carlos se convertiría en el rey de Inglaterra, firmó por ahí ya el acta de poder, pero eso no cambia en mucho las cosas. Hay ciertos debates que se siguen arrastrando, por ejemplo, cuando por allá de los 1642 se cuestionaba la relación que debía tener el rey, es decir, el mandamás en el gobierno, con los lores y lo que llamaban también los comunes, ya que se contenían elementos de monarquía, oligarquía y democracia. Demos del griego pueblos, es decir, los comunes, y que en conjunto hacían un gobierno republicano equilibrado. Los comunes eran quienes sostenían los países, quienes trabajaban, quienes llenaban de riqueza las arcas del reino. Los lores eran quienes estaban en medio entre los comunes y el rey o la reina, llevaban esta cuestión de las leyes, la palabra de los comunes, y bueno, ya arriba estaba el rey, que básicamente en algún momento al rey no le quedaba otra más que simplemente asentir con la cabeza, que se llevaran a cabo esos apartados en las leyes o esas publicaciones de las nuevas leyes o forma, pero unos años después de que se había vivido digamos que en completa paz o fidelidad a estos principios, en 1649 se discute entonces una cuestión llamada la cuestión hereditaria de la monarquía, la cual afectaba el equilibrio entre las ramificaciones del gobierno. ¿Por qué lo afectaba? Porque se supone que ellos tratan de hacerlo en una especie de escalera, en el cual al morir tenía que reinar un rey y una reina. Al morir, por ejemplo, el rey, quedaba la reina. En algunos países no estaba permitido que la reina, valga la redundancia, reinara, sino que ella tenía que escoger una nueva pareja para que reinara el hombre y la reina. O en dado caso que no estuviese permitido elegir una nueva pareja, entonces el trono bajaba hacia la línea sucesoria hereditaria, es decir, hacia los hijos de que hubiese tenido el rey antes de morir. Sí, y ahí entra otra cuestión también, si por ejemplo estaba permitido que una mujer reinara, es decir, una princesa, y después se convirtiera en reina, en este caso pasaría a ser la reina madre, ejerciendo el poder hasta que su hijo o la hija tuviera una cierta edad para poder gobernar o reinar, como en el caso, por ejemplo, lo que sucedió en Egipto con Ramsés. Cuando Ramsés era muy pequeño, el poder se le hereda, pero era tan pequeño que no pudo haber reinado. Entonces su madre, Nefertiti, fue la que toma el poder. Ya cuando llega a cierta edad, Ramsés es el que... No, perdón, Tutankamón. Se me están yendo los cables. Se me cruzó el History Channel con Discovery Channel y National Geographic, perdón. En el caso de Tutankamón toma el poder muy joven y lamentablemente lo ejerce también muy poco, porque muere de una enfermedad que ahora sabemos que pudo haberse tratado de poliomielitis. Entonces, esta monarquía, ¿qué es lo que sucede de ahí? Entonces, las líneas o el árbol genealógico se va extendiendo, y bueno, cuando sucede de que la reina madre es regente un tiempo hasta que uno de sus hijos ya tiene el tiempo, el poder reinar, pero si algo sucede, como en el caso de Tutankamón, que él muere muy joven, entonces se tiene que buscar la otra parte de la familia. En este caso podría haber sido, y es un ejemplo obviamente, podría haber sido que quien tomara el poder sería el tío de Tutankamón, o la hermana o hermano de Tutankamón, porque era una línea que iba de hacia abajo
perdón, de arriba hacia abajo, y a veces, muy pocas veces, era una línea que iba a la izquierda o a la derecha, por ejemplo, con primos o sobrinos del rey. Pero esto, lo repito, dependía mucho de la monarquía o dependía mucho de los países en donde se llevara a cabo. En el caso de países como por ejemplo Inglaterra, Francia, Mónaco, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Holanda, etcétera, que todavía tienen esta cuestión monárquica en la que todavía existe un rey, una reina, un príncipe, una princesa, etcétera, etcétera. Hay que revisarlo país por país de cómo se lleva a cabo. En la Europa continental se crearon constituciones escritas, no históricas, y en el caso más centrado de Inglaterra, cuando llega por fin la revolución dentro del constitucionalismo europeo, se crea lo que fue conocido como una monarquía republicana, como fueron los casos de la Constitución francesa de 1791 y de la Constitución española de 1812, porque también ocurrió algo similar como en Francia. En España también ocurría esta cuestión de que el pueblo se levanta, existe una revolución y bueno, se rompe de cierto modo el protocolo. Esto con Franco, con Francisco Franco, cuando da una especie de golpe de estado. Antes de Francisco Franco, el rey de España era quien llevaba la batuta. En este caso de España, este hombre sí era el que dictaba las reglas del juego, quien promulgaba leyes, etcétera, etcétera. Cuando llega Franco, entonces España deja de ser gobernada por un rey y pasa a ser una especie de bueno, no era república, pero de absolutismo, porque realmente quien llevaba la batuta del poder era un solo hombre. En este caso se trataba de Franco. Pero bueno, después de que sucede esto, ya se observaba más peso en ciertos principios democráticos de la monarquía, es decir, que tanto el hombre común como los lores, las ladies, y llegando un poco más arriba, ya no estaban a gusto con esta cuestión de que fuera simplemente un hombre o una mujer quien tuviese todo el poder de decisión, y esto pues finalizaría entrado el siglo XIX, pasando a lo que hoy se conoce como la monarquía constitucional o una monarquía dual. Una monarquía y un poder que emana del pueblo o desde el pueblo hasta el rey, que fue en el caso de la francesa en 1830, después de que muere Napoleón Bonaparte. La constitución en Bélgica en 1831, las constituciones españolas de 1837, 45 y 76, y este tipo de monarquía se caracterizaba por la aplicación de ideas liberales al control jurídico de las monarquías, es decir, se buscó un equilibrio entre la tradición y la razón. La tradición en el sentido de toda esta cuestión de las grandes coronaciones, las grandes celebraciones, los grandes banquetes que se daban, y que a final de cuentas era un personaje el que llevaba la batuta del gobierno o el poder del gobierno, pero controlado por el pueblo. En este caso, lo que le llaman la razón vendría siendo el parlamento, y este parlamento era escogido por el pueblo común, es decir, a base de votaciones como una cámara de senadores o de diputados, dependiendo, obviamente va cambiando el nombre del país en donde estuviese cada una de estas monarquías implementadas. Pues bien, ya estamos a la mitad del programa. Le voy a pedir a mi buen ingeniero de audio que nos mande una rolita. De hecho, ya saben, Facebook nos castiga si ponemos la rola al aire. Sin embargo, yo les doy los nombres. Hoy traemos puras bandas británicas, y esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de los buenos Rolling Stones, y esto se llama Miss You. Esto es Veritas Dei Universus. No se me muevan de donde están.
Muy bien, ya estamos de regreso. Le estaba comentando que, por ejemplo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se está escuchando un eco, me siento como dando misa. A ver, hola, Por ahí está, el duende está haciendo las suyas. La segunda mitad del siglo XX, algunos países deciden cambiar este tipo de monarquía o este tipo de gobierno que tenían a la cabeza de un rey, una reina, príncipes, princesas, en el caso por ejemplo de Suecia y de Dinamarca. Prefirieron racionalizar en parte la situación, constitucionando por escrito a la monarquía parlamentaria en algunos aspectos. Otros países como por ejemplo Bélgica y Holanda prefirieron seguir con un modelo inglés, es decir, un modelo inglés absolutorio del poder, y otros fuera de Europa como Japón o dentro de Europa como España habían optado por constitucionalizar algo a lo que se le llamaba ex novo, es decir, de modo completo por escrito, la monarquía parlamentaria. Quizás porque en estos países no se produjo una evolución tal cual, o pensarían que no había necesidad de cambiar la monarquía porque ya eran tantos años de que existía o de que se estaba llevando a cabo de esta forma. A pesar del desarrollo diferente de las monarquías entre el Reino Unido y el resto de los países europeos, ambas encontrarían un camino similar para su desarrollo, a lo que hoy conocemos en la actualidad, donde la soberanía radica en el pueblo y no en el rey, donde legisla un parlamento y donde gobierna un poder ejecutivo. Es decir, que a esta convergencia entre el tipo de monarquía inglesa y la tipo monarquía continental se le agregaría un
sistema parlamentario y de gobierno más complejo. Sin embargo, y a pesar de ello, se le continuaron añadiendo detalles más específicos dependiendo del país en donde se proseguiría o donde estuviese avanzado este régimen monárquico. Hegel afirmaba que la institución de la monarquía hereditaria no debía ser vista como una cuestión medieval, a pesar de que ésta estuviese arrastrándose por más de 400 años, sino que debía haber una monarquía moderna o convertirse en una monarquía gobierna, en donde existiera la separación del Estado y de la sociedad, la cual así podría desviar ciertos problemas que aparecerían entre la cuestión de los comunes, de los lores y también del rey. Ahora bien, un rasgo en común, sin contar el momento histórico que lo quieran visualizar, que trajo la transformación de cualquier estado absolutorio hacia la monarquía constitucional, fue la distribución distribución de los poderes, y con esta distribución de los poderes también una contribución de cada uno de los poderes para con el hombre común o los lores, las cuales fueron fundamentales para que se convirtiera en un régimen más sostenible o un régimen más seguro para que continuase gobernando. Debido a que el Estado suprimía, por ejemplo, el derecho de intervenir en el orden legal del funcionamiento de las instituciones, lo que favorecía a las transiciones democráticas con los que se conoce y se viene manejando en muchos países del mundo. La monarquía constitucional puede catalogarse de dos formas: una, la monarquía constitucional fuerte, y la monarquía constitucional débil. La primera le otorga al monarca más capacidades dentro del poder ejecutivo, inclusive el derecho de veto en la Cámara de Representantes. Es decir, si se está discutiendo una promulgación de ley y entonces el rey dice no me gusta o no me agrada o esto no pasa o algo, aun cuando la Cámara de Representantes tenga mayoría para que se vote, simplemente porque el rey dice no, pues esta ley no se publica, esta ley no se convierte en algo legal, algo a lo que sucedería más o menos durante el, vamos a decir, reinado, el imperio más bien de Julio César, en la que él pues existía esta cámara, estos senadores, pero si Julio César no aprobaba, pues no importaba que todos tuvieran mayoría. Y bueno, tenemos por allá la monarquía débil, la monarquía constitucional débil, a la cual se le otorga al monarca capacidades mayormente ceremoniales y de otro tipo de poderes para participar en la toma de decisiones en circunstancias extraordinarias. Es decir, en la primera el monarca posee responsabilidades políticas, en la segunda son meramente simbólicas, como por ejemplo en España, en donde todavía existe esta monarquía, donde todavía hay un rey, príncipe, princesas, etcétera, pero es meramente simbólico. Es decir, ellos ya no tienen el poder que tenían antes. El poder ya está en manos de un primer ministro o de un presidente. La monarquía constitucional se encuentra todavía en Oriente Medio, en algunas zonas de Asia, en los 7 de los 15 países de la Unión Europea, como en Reino Unido y países escandinavos, y también se encuentra ejemplificada la monarquía constitucional débil. Sin embargo, esta monarquía viene a ser bicíclica, es decir, donde los monarcas poseen capacidades más informales para participar en la toma de decisiones, en la cual poseen algunas responsabilidades políticas fuertes y tienen obligaciones protocolarias u obligaciones, vamos a llamarlo, del tipo ceremoniales. Es por esto que la razón por la que la monarquía es un gobierno fuerte es porque se trata de se debía de tratar de un gobierno
inteligible, ya que la naturaleza de la Constitución, la acción de la Asamblea, el rol de los partidos y la guía de opiniones son hechos complejos, difíciles de conocer y fáciles de errar o que se lleven a cometer errores. Sin embargo, la acción de un simple individuo recae en ideas fáciles de comprender. Asimismo, se cree o se puede afirmar que el monarca posee tres derechos fundamentales en la monarquía constitucional, que son el derecho a ser consultado, el derecho a animar y el derecho a advertir, como lo que sucedería durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy breve lo que aparece ahí, de lo que se habla es muy breve en la película de El discurso del rey, en donde pues nos habla cómo había una persona que iba a tomar el parte del poder, pero quien llevaba realmente la decisión era Winston Churchill. Entonces ahí en esta película, en algunas escenas brevemente platica precisamente de esto, de que el rey tenía derecho a ser consultado en decisiones como tal cual declarar la guerra a Alemania, el derecho a animar, porque es algo que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial a través de discursos de la radio y apariciones en televisión, animar a la gente a que luchara, y también tiene el derecho a advertir. Posiblemente el rey pudo haber advertido a Winston Churchill que declarar la guerra a la Alemania nazi de Adolfo Hitler no era una muy buena idea. Sin embargo, pues en este caso no fue tal cual. Él animó a que se declarara la guerra, a que Inglaterra entrara en guerra y bueno, a alistarse a lo que iba a venir consecuentemente. Ahora bien, una vez ya establecido un poquito más lo que es el origen, los tipos que hoy conocemos de monarquía constitucional, se puede seguir construyendo una especie de definición observando características más relevantes. Hoy en día, incluso ya con la muerte de la reina Isabel y la toma de poder del rey, el ahora llamado ya el rey Carlos, la monarquía en general posee cientos de poderes prerrogativos determinados por convención, como los actos protocolarios, la legislación, poderes emergentes y la acción conjunta con el mismo Parlamento. Se pueden establecer como prioridad característica una cuestión hereditaria, como otra vez lo hemos visto hace poco con la muerte de la reina Isabel II. Por citar un caso, por ejemplo, en Inglaterra no se llevó a cabo o no se podría llevar a cabo una consulta pública o una votación o una elección del próximo rey, porque esta es una sucesión totalmente hereditaria, tomando en cuenta que los demás que estaban cerca de la corona o que tendrían derecho de la corona habrían renunciado a este derecho para hacer un tanto pues sus vidas de manera normal, vamos a decirlo de esta forma. La reina Isabel II era la 40ª monarca de obtener el título de forma hereditaria. Entonces Carlos vendría a ser el número 41, si no me equivoco. La segunda característica más reluciente por ejemplo, sobre todo de la monarquía de Inglaterra, es la forma ceremonial en la que llevan a cabo muchos aspectos. En este caso, la monarquía más representativa es la británica, en la que yo creo que todos hemos escuchado hablar. Incluso por ahí vi muchos memes, vi muchos twitters de gente que decía: le expreso mis condolencias a la familia real porque yo estudié en una escuela inglesa o un colegio inglés. Entonces se hace bastante absurdo esta cuestión, pero creo que sí, todos hemos escuchado, todos conocemos los casos de lo que es la monarquía de Inglaterra, pero por ejemplo lo que es en Holanda, España, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, también continúan conservando varios de los ritos ceremoniales, y bueno, ha ido más que nada de conservarse, ha ido evolucionando a lo largo de la historia de cada uno de estos países. Este grado ceremonial también ha conservado varios de sus ritos, evolucionando, y en algunos países escandinavos más encajados en el tipo de monarquía bicíclica han reducido seriamente su grado de ostentación.
Una tercera característica radica en una política neutral. Para reafirmar esto igualmente se puede citar el caso de la monarquía inglesa. Lo que fue la monarquía de España y lo que fue la monarquía de Inglaterra fue de las más ostentosas. Las demás monarquías que existen hoy en día han dejado de largo toda esta cuestión ostentosa, esta cuestión de los grandes palacios, los grandes lujos. No quiero decir que no vivan en grandes palacios o en grandes mansiones, pero de cierta forma lo han tratado de reducir. A pesar de que, por ejemplo, antes del sensible fallecimiento de la reina Isabel II, esta mujer, desde que fue coronada hasta, bueno, no les puedo decir que el último de su vida, pero hasta antes de su muerte, daba un informe semanal al primer ministro. Por lo general se mantenía una línea de respeto a la política que llevaba a cabo el primer ministro. Asimismo se abstenía de su derecho al voto y de dar opiniones partidistas. Cuando había elecciones en Gran Bretaña para primer ministro, generalmente la reina se apartaba, es decir, la reina no hacía proselitismo de manera pública en radio, televisión, mensajes, etcétera, para ningún tipo de contendiente para ser el siguiente primer ministro. La reina encontraba apoyo político en las personas que conformaban su mismo núcleo familiar, los cuales también jugaban un papel importante dentro de los ritos ceremoniales, igual que las otras familias con títulos mobiliarios importantes. Ahora le tocará el turno al buen Carlos. Muchos dicen que no va a durar mucho en el poder y que va a terminar abdicando, como lo haría el rey, si no me equivoco, Juan Carlos de España, cuando él decidió ya abdicar al trono y dejarlo en manos de sus herederos. Pero retomando el caso de la monarquía inglesa, desde el siglo XVI, por ejemplo, los gastos de la familia real es el semblante más criticado por la población británica. ¿Cómo cubre la familia real, la familia británica? ¿Cómo cubre, por ejemplo, cuando la reina sale o cuando los príncipes salían de viaje, boletos de avión, viáticos, hospedaje? El famosísimo y hermosísimo Rolls Royce, que solamente era construido para la reina. Toda esta lana pues salía precisamente de los bolsillos del dinero público, del erario público. Imagínense, para obtener una perspectiva, en 1761 los gastos de la corte del rey Jorge III ascendían a lo que hoy en día serían 95 millones de libras, tomando en cuenta que la libra, si no me equivoco, está por ahí de 36 pesos, 39 pesos, si no me equivoco. Si estoy mal, por favor, corrígenme. En nuestra década, antes del fallecimiento de la reina, ella había reducido sus gastos debido a críticas populares de que, pues sí, tal cual, se estaba pasando de lanza con los gastos, estaba gastando mucho, ya que, por ejemplo, tenía su yate, el yate Real Britannia, uno de los yates más grandes, más ostentosos del mundo, y que el Parlamento negó a renovar por cuestiones presupuestales, aunque los gastos de operación continuaban saliendo de los contribuyentes. Se especulaba, porque no hay una forma de tener los números tal cual, pero se especulaba que la reina, nada más la reina Isabel II, hasta el año pasado gastaba más o menos unos 100 millones de libras al año. ¿En qué carajo se le iban 100 millones de libras al año? Vaya usted a saber, porque obviamente la señora no pasaba hambres, pero por ejemplo, solamente la reparación, modernización, actualización, manita de gato del castillo de Windsor sumaría la cantidad de 50 millones de libras, nada más en eso, nada más en darle una manita de gato a el palacio. Entonces, si bien la monarquía británica es de las más conocidas en el ámbito de esta cuestión de monarquías, también fue y sigue siendo duramente criticada, duramente señalada, porque a final de cuentas esta monarquía vive, entre comillas, se nutre
de el dinero público, es decir, de los impuestos públicos. El gobierno, la gente de Gran Bretaña, Reino Unido y Inglaterra son los que pues les pagan los viajes, la ropita, los aviones, los autos, las alhajas, etcétera, a la monarquía, algo muy diferente a lo que sucede en otras partes del mundo. Incluso por allá en el 2002, cuando fue la celebración de uno de los cumpleaños de la reina, fue televisado a millones de espectadores a lo largo del mundo. Y se dice, no me crean porque es un poco el rumor, búsquenlo en internet. Se dice que a los invitados más distinguidos, es decir, a jeques, a gente muy rica, empresarios, etcétera, etcétera, se les regaló una moneda de este tamaño, del tamaño de un plato, una moneda de oro macizo, oro de 24 quilates que pesaba alrededor de 1 kilo, que fue mandada a hacer específicamente para la celebración del cumpleaños de la reina. La monarquía, como les comentaba, pues ha estado acompañando desde los anales de la historia al humano desde muy atrás. Es decir, nos podemos ir desde Mesopotamia, por ejemplo, Persia, y iría cambiándose. Por ejemplo, en Grecia no se vivió una monarquía tal cual. En la antigua Roma se vivió lo que vendría siendo un imperio, no tanto una monarquía, es decir, no había un rey, aunque realmente la figura del César estaba prácticamente catalogada como un rey. Bueno, en el caso de los más famosos de Egipto, también se viviría esta especie de monarquía en la cual el faraón era el amo y señor, el mandamás, el que tomaba la última palabra y promulgaba las leyes. Y bueno, aquí en nuestro país no nos quedamos cortos. Existía una monarquía de un tlatoani, de un señor absoluto, llámese Moctezuma, llámese también Cuauhtémoc. Y bueno, en otras partes del mundo también siguen, como les había comentado, siguen existiendo esta cuestión de los reyes, sobre todo en Europa y en una parte de Asia. Y en África, en algunos lugares es meramente representativo, es decir, hay un rey tal cual. Y en otros países de Sudáfrica, el rey sigue teniendo una total autoridad. Por ahí vamos a platicar en unos programas adelante acerca de un hombre, un militar, que da un golpe de estado y este hombre se autoproclama rey, pero básicamente él seguía siendo militar. Es una historia desde el punto de vista antropológico, social, histórico, es bastante interesante, pero del otro lado es uno de los episodios más oscuros, más fuertes, más torcidos que ha sufrido la historia de Sudáfrica. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy y los voy a dejar con una última rolita para que por ahí la escuchen como es su lugar. Esto que vamos a escuchar al final corre a cargo de Led Zeppelin y se llama All My Love, todo mi amor. Les agradezco muchísimo a las personas que estuvieron viendo la transmisión de el programa. Ya saben, me pueden hacer llegar sus dudas, comentarios, sugerencias, con muchísimo gusto yo los tomo cuenta. Agradezco muchísimo al señor Ariel Galván, como siempre en los controles. Por ahí hace rato pudo ahuyentar muy bien al duendecillo que estaba haciendo de las suyas en el programa. Les mando un abrazo al tamaño del mundo. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Esto fue Veritas Dei Universos.